Patricia, buen día. Hola Pablo, buen día. Hola ¿Cómo te va? Federico, buen día. Hola Patricia, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucha suerte. Bueno, gracias Patricia. ¿Qué tenés? Pablo, ¿preferís que saquemos el video? No, ustedes jurado no. Ustedes no. Hola Erika. Hola, Pato, ¿cómo andás? No se te ve, Pato. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien. andás? Muy bien. Faltaría tu directora, Federico. Sí, no la veo que se haya conectado aún. Ahí está Guillermo. Teléfono, me dice que me tengo que ir atrás. Aquí está Carmen. Sí, ahí está Carmen. Hola Guillermo, Hola. buen día. Hola Fede, Hola, Guillermo. Hola Guille, ¿cómo estás? Buen día. ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Hola Fede, buen día. Buen Hola día, Carmen, Carmen. ¿cómo estás? Buen día, Carmen, Buen día a bienvenida. todos. Sí. Hola. Gracias. Bueno, estamos en horario, 8:30 en punto. Están los 3 miembros del jurado. Solana estaba ahí con un problemita familiar, ya se va a conectar, me dijo. Esperamos un minutito y arrancamos. Ok. De todas maneras ya está conectado con YouTube, así que ya hay gente que seguramente puede estar viendo por YouTube. Bueno, estamos en horario, creo que podemos comenzar. ¿Todo bien, Erika, Guido, Javier? ¿Para que arranquemos? Perfecto, sin ningún problema. Bien. Bien, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Un placer nuevamente
en esta situación de pandemia encarar una nueva defensa de tesis, en este caso aquí de Federico Derbé, justo está ingresando Solana. Bueno, y estas son las ventajas de la virtualidad, de que Federico no tenga que moverse allá desde Río Negro para venir, que haya una compañera, una amiga chilena viéndonos. Esto también nos permite, esta virtualidad, de poder acercar gente dispersa por diferentes provincias y países. Este es un placer que hemos tenido en todas estas defensas, de gente que en condiciones normales no hubiera podido estar presente. Bueno, le comento a todos los presentes cómo es la modalidad. Yo lo voy a presentar a Federico ahora. Después de que yo lo presente, él va a arrancar con su presentación. Posterior a la misma, el jurado hará las observaciones y preguntas que considere pertinentes. Y después de las preguntas del jurado, nosotros lo vamos a pasar a todos los presentes a sala de espera. Es decir, no salen de la sesión, simplemente quedan en sala de espera 10-15 minutos nomás, mientras el jurado en forma privada elabora el acta correspondiente. Una vez que termine el acta, los volvemos a hacer ingresar a todos y ahí hacemos la lectura del acta correspondiente. Lo que sí le vamos a pedir a todos los presentes es que a partir de este momento, salvo el jurado, tengan apagados los videos y los micrófonos, obviamente, para no interrumpir o incomodar al tesista. Yo les agradezco, antes que nada, aquí al jurado, a Guido, a Javier, a Erika, que tan gentilmente han accedido a intervenir en esta evaluación de la tesis en esta época. A Solana también, que ahí nos está acompañando como representante de la Comisión de Supervisión. Bueno, al doctor Guillermo Claps, como director de la maestría en entomología, que siempre gentilmente nos está acompañando. Y bueno, y hoy me acompaña también, como siempre, Jenny Enrico, que es la coordinadora del área de posgrado. Bueno, defensa de tesis de maestría, ingeniero agrónomo Federico Eduardo Derbé. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por el ingeniero agrónomo Federico Eduardo Derbé para optar al grado académico de magíster en entomología y que trata sobre el tema estudio del periodo de desarrollo huevo adulto de Mastus ridens horseman, parasitoide exótico de Cydia pomonella en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, Argentina. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Carmen Marcela Hernández, quien nos está acompañando hoy, codirección de la magíster Graciela Liliana Dapoto. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 1429 del 2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales está integrado por doctor Javier Torres, Crilar CONICET, doctora Erika Beatriz Luf Albarracín, PROIMI CONICET, y doctor Guido Alejandro Banibenove, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y Fundación Miguel Lillo. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Solana Abraham. Una vez concluida la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Les recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Federico, tu turno, mucha suerte y a disfrutar el momento. Bueno, gracias Pablo por la introducción. Bien. El presente trabajo de tesis se denomina Estudio del periodo de desarrollo huevo adulto de Mastus ridens, parasitoide exótico de Cydia pomonella, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Argentina. Está realizada esta tesis de maestría bajo la dirección de la doctora Carmen Hernández y la codirección de la magíster Graciela Dapoto, y estuvo a cargo su desarrollo de quien les habla, ingeniero Federico Derbé. Comenzando con la introducción, vamos a mencionar que la producción de frutas en el Alto Valle es la principal actividad agrícola, que abarca aproximadamente unas 46.000 hectáreas, distribuidas en más de 4.000 establecimientos productivos, y agrupando a más de 2.200 productores primarios, con una producción estimada de
1 millón de toneladas por año, lo que coloca a la Argentina como el principal país exportador de peras y el quinto en cuanto a lo que es manzanas. Respecto al destino de esta producción, la mayoría se consume en fresco, en mercados nacionales y del exterior, y otra parte es destinada a lo que es la industrialización, principalmente jugos concentrados y la industria sidrera. Bien, Cydia pomonela es la principal plaga de estos cultivos, por varios aspectos. Primero porque causa daño directo en la producción al destruir los frutos. Además es una plaga cuarentenaria para numerosos países de destino. Y por último podemos mencionar que los insecticidas que se utilizan durante su etapa, digamos, de control en cultivo, producen restricciones en lo que es el comercio de la fruta. Bien, Cydia pomonela, también conocido como Carpocapsa, gusano de la manzana, es un lepidóptero de la familia de los tortrícidos, que mide de 18 a 21 milímetros de expansión alar, presenta una serie de líneas grisáceas en el primer par de alas, que le confieren un aspecto, digamos, mimético con el entorno, y presenta una línea semicircular bronceada en el ápice, que es característico de la especie. En cuanto al segundo par de alas, es más pequeño, de color castaño, y presenta, al igual que el primer par de alas, una serie de flecos en los bordes. La distribución geográfica de esta plaga es una especie cosmopolita que se ha distribuido por todo el mundo producto de la actividad humana. Originalmente es una especie asiática, y en determinadas regiones de Canadá y en el país vecino de Brasil han logrado erradicarla, lo cual conduce a que estos países tengan medidas muy restrictivas al ingreso de la fruta proveniente de áreas donde esta plaga aún existe. En cuanto a los hospederos, es una plaga oligófaga, que se alimenta principalmente de frutales de pepita, manzana, peral y membrillo. También nogal, que es un árbol de la familia de las yulandáceas, también cultivado por sus frutos. En cuanto al ciclo de vida, es un insecto holometábolo. Su ciclo comienza con un huevo de aspecto achatado, del cual emerge una larva de aproximadamente 2 milímetros de color blanco, que se introduce en el interior del fruto y realiza una galería de manera recta hacia el centro, y una vez que alcanza las semillas del fruto, permanece ahí alimentándose hasta completar sus 5 estadios larvales. Para este momento alcanza una longitud de aproximadamente 14 a 18 milímetros y una tonalidad rosada característica. Una vez que cumple con su etapa de alimentación, abandona los frutos y busca sitios refugiados, generalmente debajo de corteza, donde teje un capullo de seda y evoluciona a pupa y posteriormente adulto. Bien, en cuanto a la bionomía de esta especie en el valle, típicamente presenta 3 generaciones anuales. En el presente gráfico vamos a observar los distintos estados de desarrollo en función del tiempo, y hay una serie de líneas transversales que están aquí indicadas en unas unidades denominadas carpogrados, que son las unidades que utiliza el sistema termoacumulativo de alarma que se implementa acá en el valle para ir viendo el desarrollo de la plaga durante el año. Lo que podemos decir es que a la salida del invierno, este insecto se encuentra en estado de larva en diapausa. Toda la población se encuentra en este estado, y conforme va avanzando la primavera y se incrementan las temperaturas, estos insectos evolucionan al estado de pupa y luego al estado adulto, y tras la cópula colocan una serie de huevos que dan origen a lo que es la primera generación de Carpocapsa. Bien, eso se produce hacia finales de octubre, y de esta primera generación de Carpocapsa, una vez que terminan de alimentarse y se dirigen a los sitios de refugio, hay un porcentaje de aproximadamente el 5% que se mantiene en estado de larva, mientras que la mayoría de los insectos evolucionan a pupa y luego al estado adulto.
Estos adultos, luego de copular, colocan una serie de huevos, que sería ya la segunda generación del año, la cual, al cumplir su ciclo, se dirige a los sitios de refugio nuevamente, y de esta segunda generación hay un porcentaje estimado en torno al 20% que permanece en estado de larva encapullada. El resto continúan evolucionando a pupa y adulto, como se señaló anteriormente, y dan origen al tercer vuelo del año y a la tercera generación del año, la cual, al terminar su desarrollo, el total de las larvas van a permanecer en diapausa hasta la temporada siguiente. Eso se produce ¿por qué? Porque estas larvas se desarrollan luego de la ocurrencia del fotoperíodo crítico de Cydia pomonella, que es un momento en el cual las poblaciones de este insecto responden rápidamente a la longitud a la disminución de la longitud del día y tienen inducción a diapausa. Eso se produce a principios de febrero con una longitud del día de 13,9 horas. Bien, en cuanto al parasitoide, Mastrus es un himenóptero de la familia de los ichneumónidos. Presenta una longitud corporal muy variable, en torno a los 5 milímetros. La cabeza, el tórax y las antenas son de color negro, mientras que el abdomen y las patas son color castaño anaranjado. Los machos se pueden distinguir de las hembras porque presentan el gáster un poco más comprimido, mientras que las hembras presentan un ovipositor claramente visible, en torno a un poco menos de la mitad de la longitud del ala anterior. Los machos además presentan 23 segmentos antenales, mientras que las hembras presentan 4. La distribución geográfica de este insecto es un insecto originario de áreas templadas del centro de Asia, donde conforma junto con otros grupos de parasitoides un grupo de insectos que mantiene a las poblaciones de Carpocapsa en bajos niveles de prevalencia. Desde estos sitios ubicados en áreas montañosas, se trasladó el insecto a Estados Unidos, al oeste de Estados Unidos, a California, en una serie de campañas que se realizaron a fines de los 90 en China y en Kazajstán. Y desde California, ese insecto fue luego introducido en Argentina y posteriormente en Chile, a comienzos de los 2000, y luego a Nueva Zelanda y posteriormente a Australia, y por último Francia, lo cual convierte a Mastus ridens en el parasitoide más estudiado y más difundido de Cydia pomonella a nivel mundial. Bien, en cuanto a los hospederos, Mastus presenta mucha especificidad hacia larvas encapulladas de Cydia pomonella. Esa especificidad está dada por un mecanismo feromonal, es decir, las hembras de Mastrus identifican al huésped a través de las feromonas presentes en la seda. Por lo tanto, son altamente específicas para esta especie. Su ciclo de vida comienza una vez que la hembra de Mastrus reconoce y acepta al huésped. En ese momento, con el ovipositor lo pica y le introduce un veneno que lo paraliza. Y una vez que la larva se encuentra en estado inmóvil, coloca de 3 a 5 huevos a nivel superficial, que son de color blanco, ovalados, de los cuales emergen unas larvas ápodas translúcidas inicialmente, que se alimentan de manera exterior de la larva hospedera. Estas larvas luego se desarrollan y adquieren una tonalidad blanco-cremosa. Al finalizar su desarrollo miden aproximadamente 5 milímetros, y luego tejen su capullo en el mismo sitio en el cual se alimentaron, es decir, en el interior de ese capullo de Carpocapsa. Permanecen ahí, se transforman en pupas y posteriormente en estado adulto. Obviamente la duración de este ciclo es variable en función de la temperatura. Bien. En cuanto a los fundamentos para realizar el presente estudio, tenemos lo siguiente. Nosotros, en la cría que tenemos de Mastrus, procedemos de la siguiente manera. Criamos los insectos en el laboratorio, y luego, una vez que
alcanzan su estado adulto, los colectamos y los introducimos en contenedores para luego ser trasladados al campo. Esta metodología es muy apropiada, por ejemplo, cuando uno desea realizar algún tipo de evaluación o eso, porque a uno le permite contabilizar los insectos, sexarlos, etcétera, ver incluso la calidad del material que uno está liberando, o alimentarlos incluso previo a su liberación, pero insume mucho tiempo y también requiere de muchos elementos para la preparación de los inóculos. Por ese motivo se pensó en una metodología alternativa que consiste en parasitar las larvas de Carpocapsa en el laboratorio y luego trasladarlas de manera directa al campo para que completen su desarrollo en los sitios seleccionados para la liberación. Bien, esta metodología obviamente simplifica muchísimo lo que es nuestro proceso, sin embargo, presenta algunas interrogantes, como por ejemplo, si los insectos finalmente se van a desarrollar o no, y segundo, en qué momento llevar esos insectos al campo para hacerlos coincidir con esa fenología de Carpocapsa que detallamos anteriormente. Bien, entonces ante esas cuestiones técnicas y operativas se planteó como hipótesis que los huevos de Mastus ridens, depositados sobre larvas de Xydia pomonella que fueron parasitoidizados en laboratorio, continúan con su desarrollo luego de ser trasladados al campo, y los parasitoides en estado adulto emergen según un patrón de emergencia que guarda relación con las condiciones ambientales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, lo que permite establecer el momento oportuno para su traslado al campo en función de la abundancia de huéspedes en estado susceptible. Bien, para poner a prueba esta hipótesis general, nos planteamos el siguiente objetivo: estudiar el tiempo de desarrollo huevo adulto, el patrón de emergencia y la tasa sexual de Mastus ridens en condiciones de campo y de laboratorio, a fin de establecer el momento oportuno para su liberación en el Alto Valle de Río Neuquén. A partir de este objetivo general, surgieron algunos objetivos específicos, como el de comparar el número y la tasa sexual de los adultos que emergieron a partir de cortes de huevos de Mastus ridens que se desarrollaron en condiciones de campo, en relación con las cohortes que permanecieron en el laboratorio, determinar el tiempo de desarrollo huevo adulto en condiciones de campo y estudiar las variaciones del patrón de emergencia de los parasitoides a lo largo de una temporada de producción, relacionar el tiempo de desarrollo del parasitoide en el campo con la fenología del huésped en el Alto Valle de Río Negro, y finalmente establecer ese momento oportuno para transferir los parasitoides desde el laboratorio al campo en función de la disponibilidad de huéspedes en estado susceptible. Bien. Ya comenzando con los materiales y los métodos, el área de estudio se ubica en el norte de la Patagonia, en las provincias de Río Negro y Neuquén, donde las confluencias de los ríos Neuquén y Limay dan origen al Río Negro, que conforma el área conocida como la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que son una serie de valles fluviales donde se cultivan frutales. La región es semiárida, de clima continental templado, y dado que no tiene suficiente lluvia anual, se requiere de riego para desarrollar los cultivos de los frutales. Bien, el laboratorio está ubicado en la ciudad de Villa Regina, más precisamente en la Escuela Agraria, que es una escuela agrotécnica pública de gestión privada. Participó del proyecto de cría de los parasitoides, el SENASA y la FUNVAPA, mientras que la Escuela Agraria aportó el espacio físico y el ISCAMEN y el IMISA INTA Castelar aportaron los pies de cría y supervisaron toda la etapa del proyecto. Bien, el laboratorio de control biológico cuenta con una sala que está integrada para la cría de Mastrus, que cuenta con un pasillo oscuro, que se utiliza a la vez de vestidor. Esta sala de cría mide 4 metros por 2. En ella las condiciones de temperatura se fijaron a 24 grados mediante un split, frío-calor, y el fotoperíodo se fijó en 16 horas de luz y 8 de oscuridad mediante un timer. Por su parte, lo que es la humedad relativa se mantuvo entre 40 y 80% sin que se realicen, digamos,
así que se realice ningún tipo de intervención, simplemente se midió la humedad y no se realizaron modificaciones. Bien, para el desarrollo de la cría lo que se hizo fue recolectar larvas de Sida pomonela en campo, se colocaron fajas de cartón corrugado en un monte de manzanos que tenía una población muy abundante de Carpocapsa. Estas fajas se colocaron en el mes de enero y se retiraron en el mes de mayo. Esto permitió colectar aquellas larvas que abandonaban los frutos y que buscaban los sitios, digamos, protegidos para empupar. Las larvas se extrajeron manualmente de esas fajas de cartón corrugado y se colocaron en unos pequeños rollitos de 4,5 centímetros aproximadamente de diámetro, donde las larvas volvieron a tejer su capullo, y una vez que lo tejieron, se almacenaron en cámara oscura a 4 grados centígrados. Cada uno de estos rollitos, con 50 larvas en total, se lo denominó unidad experimental, y fue lo que se utilizó después durante el proceso de desarrollo del estudio. Bien, en cuanto a los materiales utilizados para la cría, se utilizaron contenedores transparentes de material plástico de 20 centímetros por 30 de base, con la tapa calada, lo que permitía la ventilación de los mismos, y además con dos mangas laterales para poder manipular a los insectos y proveer de todo lo que eran los suministros. Las jaulas utilizadas para la emergencia, o jaulas de emergencia, contaban en su interior con una serie de potes de material plástico, con las pupas de Mastrus, a partir de las cuales emergían los adultos, que luego eran colectados y traspasados a estas jaulas que se denominaron de parasitoidización, donde se colocaron las unidades experimentales para ser parasitoidizadas por este insecto. Estas contaban con bebederos, y en la tapa de los bebederos se colocaba una fuente de hidrato de carbono, como trazas de miel, para que los insectos se alimenten y desarrollen su ciclo de manera normal. Bien, algunas imágenes del proceso de cría. Acá se observan unas hembras de Mastrus forrajeando sobre una unidad experimental. Acá hay un detalle de una hembra que está parasitizando una larva. Acá se observa una hembra realizando host feeding. Y acá ya lo que es el final, digamos, del desarrollo, o casi el final del desarrollo de Mastrus en laboratorio. Es una de estas unidades experimentales abierta, y se pueden observar las pupas de Mastrus, y también los restos que quedan de la larva de Carpocapsa de la cual se alimentó. Estas pupas eran las que posteriormente se extraían, y se colocaban dentro de los potes en las jaulas de emergencia. En esta instancia de apertura de las unidades experimentales, también se puede realizar un control de calidad para ver cómo va el proceso de cría. Bien, en cuanto a lo que fue el esquema de obtención del material para el estudio, es que inicia con la jaula de emergencia, como se señaló anteriormente, y se utilizaron estas jaulas de parasitoidización, un total de 3, donde se colocaron en cada una de estas jaulas de 100 a 120 parejas de Mastrus ridens, y semanalmente se colocaron en cada una de estas jaulas de parasitoidización 2 de estas unidades experimentales con 50 larvas de Carpocapsa. Estas unidades experimentales permanecieron expuestas a la acción del parasitoide durante un periodo de 24 horas, y luego se extrajeron. Bien, al extraerlas se asignó al azar 3 de estas unidades experimentales, una de cada una de las jaulas, a campo, y 3 permanecieron en las condiciones señaladas para la cría de laboratorio como control. Entonces, estos insectos que se enviaron al campo se los denominó corte de campo, y a estos se los denominó corte control. Como el estudio se desarrolló a lo largo de una temporada de producción,
se obtuvieron de estas cohortes de campo un total de 39. Es decir, durante 39 semanas se desarrolló este esquema que se señaliza acá. Bien, las unidades experimentales, una vez que se extrajeron de las jaulas de parasitoidización, se colocaron en estas bolsitas de tela liviana, de color blanco, con la finalidad de que los insectos, una vez que completaran su desarrollo, quedaran atrapados en su interior, y luego se pudieran extraer mediante un aspirador entomológico, y proceder a su contabilización y a su sexado, además de anotar la fecha en la cual emergieron. Bien, estas bolsitas con las unidades experimentales se trasladaron al campo y se colocaron en unas bolsas un poco más grandes, que se las denominó bolsas receptoras, las cuales estaban fijadas mediante cuerdas a los troncos a una altura aproximada de 80 centímetros, en una zona, digamos, central del cuadro utilizado. Bien, en cuanto a lo que es la parte analítica de los datos, lo que se hizo fue estimar el total de los adultos que emergieron en cada una de estas unidades experimentales y su tasa sexual, y se contrastó la variable sitio, es decir, los individuos que emergían en campo y laboratorio, y la variable número de corte, mediante un modelo lineal general mixto, utilizando el software estadístico Infostat versión estudiantil, con interfaz en R. La parte analítica de lo que es el periodo de desarrollo se realizó mediante una serie de variables que describen cómo es la emergencia de los adultos en el campo desde el inicio hasta el fin de la emergencia, el periodo abarcado desde el inicio hasta el fin, y luego una serie de porcentajes acumulados de emergencia de adultos, es decir, el tiempo hasta el 5, el 25, el 50, el 75 y finalmente el 95% de emergencia de adultos, y además se estimó el tiempo medio de desarrollo mediante un promedio ponderado del tiempo de desarrollo de los adultos. Bien, el método estadístico utilizado, dado que se emplearon muchas variables, se realizó un análisis de componentes principales para disminuir la dimensionalidad, y el software estadístico utilizado fue el mismo que se señaló anteriormente, el Infostat 2018, versión estudiantil con interfaz en R. Además, se realizó el registro de las variables ambientales, como la temperatura y el fotoperíodo. Bien, ya comenzando con lo que son los resultados. En cuanto a lo que es el análisis del número de Mastus Readers obtenidos y su proporción entre sexos, en la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos para campo y laboratorio, y los resultados del modelo mixto indican que hay diferencia significativa entre el número de adultos que emergieron en laboratorio en relación a aquellos que emergieron en condiciones de campo. Esta diferencia en términos de adultos obtenidos por cada larva parasitada implica en promedio un 26% más en laboratorio en relación al campo, es decir, el campo tuvo una disminución en cuanto a la emergencia de los adultos. Y por su parte, lo que fue la tasa sexual, no se encontraron diferencias significativas en esta variable sitio que contemplaba campo y laboratorio. Bien, lo que fue el número de corte, no se encontraron diferencias significativas a lo largo de lo que fue el desarrollo del estudio, ni en el número de adultos que emergieron, ni en la tasa sexual. Bien, en cuanto a los datos obtenidos, son bastante similares en lo que es el laboratorio a los señalados por otros autores, posiblemente porque las variables y las condiciones de cría utilizadas son similares a las que se señalan en la bibliografía. En cuanto a lo que es campo, no se cuenta con estudios similares como para poder compararlos. Sin embargo, hay un reporte de un estudio realizado sobre larvas huéspedes de tamaño pequeño, en el cual se obtuvieron valores similares a lo que nosotros obtuvimos en campo. Sin embargo,
como las unidades experimentales que se enviaron al campo y al laboratorio se escogieron al azar, no creemos que pueda estar dado por el tamaño de las larvas, dado que no se realizó ningún tipo de selección en cuanto al tamaño de los huéspedes empleados para el ensayo. Entonces, como posibles causas de esta disminución, nosotros lo que establecemos es que posiblemente se deba a la colonización de patógenos en el campo a partir de heridas producidas en las larvas por el hábito de host feeding de los parasitoides. También puede haber sido debido a temperaturas extremas. Nosotros durante el desarrollo del estudio registramos temperaturas por debajo de los 9 grados centígrados negativos y por encima de los 39 grados centígrados. Y por otro lado, el desprendimiento de los huevos, o bien de las larvitas neonatas, de las larvas hospederas durante el transporte, o durante, digamos, lo que es el proceso de manipulación en general. Bien, en cuanto a lo que es el periodo de desarrollo, lo que se hizo fue confeccionar una tabla donde se colocaron de manera consecutiva las 39 cortes que se estudiaron, con su fecha de traslado a campo, y se colocaron todos los datos de las variables de emergencia, junto con los datos de las variables ambientales, es decir, temperatura y fotoperíodo. Se señaló acá la ocurrencia del el fotoperíodo crítico de Carpocapsa mediante una línea transversal, y una de las cosas que se observó es que existía una relación entre el inicio de la emergencia de los adultos del parasitoide y la temperatura media diaria. Visto gráficamente, lo que se observó fue que el inicio de la emergencia disminuye en la medida que la temperatura diaria media se incrementó. Sin embargo, en este punto, cuando la temperatura media diaria alcanza los 15 grados, lo que es el inicio de emergencia no tiene una respuesta muy marcada, pese a que la temperatura media diaria continuó en aumento durante la temporada. Fíjense, en este caso, para un incremento de 3 grados centígrados en la temperatura media, se nota una marcada disminución en lo que es el tiempo hasta el inicio de la emergencia, y acá la temperatura aumenta incluso hasta 9 grados centígrados más, y no se registra una mayor disminución en lo que es el inicio de la emergencia. Y posteriormente, al finalizar la temporada, y con una disminución de la temperatura media diaria otra vez por debajo de los 15 grados centígrados, se produce eso de el retraso nuevamente del inicio de la emergencia de los parasitoides, incluso en este caso hasta luego del periodo de reposo invernal. Es decir, hay un inicio de la emergencia que se retrasa muy marcadamente. En cuanto al periodo de emergencia, a continuación se presenta en este gráfico la fecha del inicio y del fin de la emergencia de cada una de las 39 cortes que se estudiaron. Todo esto es en campo, y lo que se observó fue que estas cortes, de la 1 a la 9, presentan un periodo de emergencia inicial, donde emergen la mayoría de los adultos, y luego este periodo de emergencia se interrumpe por un tiempo bastante prolongado, y finalmente, luego del reposo invernal y en la temporada siguiente, emerge un pequeño número de individuos que son, digamos, los que no emergieron aquí. Y algo similar se observó luego en las cortes 26 a la 31, sin embargo, en este caso, la emergencia de los parasitoides antes y después de lo que es el periodo de reposo invernal fue más similar tanto en el tiempo en el cual emergieron y en cuanto a la cantidad de individuos obtenidos. Por otra parte, las cortes que se desarrollaron durante lo que es el verano, que abarcan de la 10 a la 25, emergieron todos los insectos de manera continua, no hubo discontinuidad, y lo hicieron todos previo al reposo invernal, al periodo de reposo invernal, mientras que las cortes colocadas hacia el final de la temporada, de la 32 a la 39, emergieron también de manera continua, pero todos los insectos luego del periodo de reposo invernal. ¿Bien?
Bueno, pasando a lo que es la relación de las variables estudiadas con sus componentes principales, en el presente gráfico se puede observar que las cohortes que integraron el estudio se pueden agrupar en 4 grupos para los cuales las variables estudiadas, que describen la emergencia en función del tiempo, en condición de campo, presentan similitudes. Bien, cada uno de estos grupos, que son similares, se los denominó patrón de emergencia 1, 2, 3 y 4. La pertenencia de cada una de estas cohortes a estos patrones de emergencia se constató posteriormente mediante un análisis de conglomerados jerárquicos, ¿no? Y además se observó en este análisis de conglomerados qué tan homogénea era la emergencia de los adultos de cada una de las cohortes que integraban esos patrones de emergencia. Por ejemplo, acá se observa que el patrón de emergencia 2 presenta un grupo de cohortes bastante homogéneos en cuanto a lo que son las variables de emergencia estudiadas, y por el contrario, la mayor heterogeneidad se encontró en el patrón de emergencia 3. Bien, en cuanto a la relación de estos patrones de emergencia con la bionomía del huésped, que era lo último que nos habíamos planteado nosotros como objetivo, que queríamos conocer, se observó que los individuos que presentaban este patrón de emergencia emergían en su mayoría en un periodo en el cual hay una escasa disponibilidad de huéspedes en estado susceptible, dado que las larvas encapulladas de Sida pomonera, que permanecieron en diapausa durante el invierno, evolucionaron al estado adulto en la primavera para dar origen a la primera generación del año. Aquellos parasitoides que emergieron en coincidencia con la primera y la segunda generación de Carpocapsa y ese pequeño grupo que mencionamos que emergió luego del periodo invernal, encontró una situación diferente en relación a lo que es la disponibilidad de huéspedes, es decir, emergió en un periodo de mayor disponibilidad de huéspedes en el campo. Sin embargo, numéricamente es una proporción muy pequeña y difícilmente tenga capacidad de ejercer algún tipo de control sobre la plaga. Por su parte, los parasitoides que presentaron el patrón de emergencia 2 emergieron en algunos casos en una condición similar a la descrita para los insectos que presentaron el patrón de emergencia 1, es decir, en un periodo de baja disponibilidad de larvas en diapausa por la transformación de estas larvas al estado adulto. Luego, un grupo que abarcó de las cohortes 15 a la 21 emergió en coincidencia con las larvas de primera y segunda generación de Carpocapsa, es decir, con una proporción mayor de disponibilidad de hospederos, y aquellas cohortes entre la 22 y la 25 que emergieron luego de producir el fotoperiodo crítico para Sida pomonela, coincidieron ya con un periodo en el cual las larvas en estado de diapausa se encuentran en aumento y en coincidencia ya con las larvas de la tercera generación, que son las que se encuentran en mayor porcentaje, en su totalidad, inducidas a diapausa. Bien, en cuanto al patrón de emergencia T, lo que se observó es que en todos los casos, estos parasitoides emergieron en periodos de amplia disponibilidad de huéspedes en estado susceptible. Acá el primer grupo que mencionamos, que emergía antes de lo que es el reposo invernal, emergió en coincidencia con lo que es la tercera generación de Sida pomonela, con posterioridad a la ocurrencia del fotoperiodo crítico, mientras que esa segunda proporción que emergió luego del reposo invernal, lo hizo en un momento en el cual aún las larvas de Sida pomonela permanecen en diapausa, es decir, todavía hay abundancia de huéspedes en estado susceptible, es mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Finalmente, los parasitoides que presentaron el patrón de emergencia 4 emergieron en su totalidad luego del periodo de reposo invernal,
en un periodo de alta disponibilidad de huéspedes en estados susceptibles, sin embargo, no tuvieron, digamos, no fueron capaces de desarrollarse y de tener alguna oportunidad, digamos, de control de la plaga durante la temporada en la cual se trasladaron al campo. Bien. Observando todos estos patrones de emergencia en conjunto y a lo largo de la temporada, digamos, lo que se puede observar es que los parasitoides que se trasladaron al campo temprano y que presentaron el patrón de emergencia 1, y parte de aquellos que presentaron el patrón de emergencia 2, es decir, las cortes agrupadas de la 1 a la 14, emergieron en un periodo de muy baja disponibilidad de huéspedes. Por su parte, las cortes 15 a 31 emergieron en coincidencia con la primera, la segunda y la tercera generación de Carpocapsa del año, es decir, con mayor disponibilidad de huéspedes en estado susceptible, en combinación con temperaturas que son propicias para el desarrollo, por lo que podrían dar, en función del tiempo de desarrollo observado, podrían dar origen a una o a dos generaciones de mastrus previo a la llegada del reposo invernal, y esos descendientes de estas generaciones, junto con aquellos que no llegaron a completar su desarrollo, emergerían en la temporada siguiente y realizarían un control temprano de la plaga, volviendo a actuar sobre larvas diapausantes. Bien. En cuanto a lo observado en otras regiones y por otros autores, Mills en el año 99 indica que algo así podría pasar, si bien no lo establece en términos de tiempo de desarrollo ni nada con mayor detalle, en el área de origen de Mastrus. Mills puntualmente señala que podrían producirse 2 generaciones previo al invierno en el área de origen de Mastrus, es decir, nosotros podríamos recrear esa situación propia del área originaria de este insecto. Y por otro lado, Charles y otros se nos adelantaron un poco y publicaron el año pasado que en Nueva Zelanda registraron actividad de este parasitoide previo a que las larvas de Carpocapsa reanuden su desarrollo en la primavera, y también luego de la inducción a diapausa durante el otoño. Esos 2 puntos que nosotros establecimos como puntos favorables, como puntos ventajosos para el desarrollo de estos parasitoides en campo, bueno, señalan actividad, sin embargo, con un estudio de características distintas, utilizando larvas de Carpocapsa centinela y monitoreando la actividad del parasitoide de esa manera. Bien, y lo que nosotros decimos es que la evidencia de la actividad de estos parasitoides en estos 2 periodos, es decir, con posterioridad a la inducción a diapausa, es decir, hacia el final de la tercera generación del año, y luego, previo a que el huésped reanude su desarrollo en la primavera siguiente, indica que este parasitoide tiene potencial como biocontrolador de Sida pulmonera en esta región, digamos, en lo que sería ese periodo de tiempo. Bien, y las conclusiones a las cuales arribamos fue que el traslado de las larvas parasitoidizadas por Mastrus en laboratorio es una alternativa viable para establecer poblaciones del parasitoide, dado que los individuos de esta especie completan su desarrollo en condiciones de campo. Luego, el desarrollo de estos parasitoides en campo implica una reducción en el número de adultos obtenidos en relación a la actividad del laboratorio. Sin embargo, resulta una opción ventajosa, dado que no requiere de materiales adicionales para la preparación de los inóculos e implica una disminución significativa en el tiempo operativo. Esto es muy importante porque nosotros podemos colocar las larvas huéspedes, darles un tiempo de 24 de 48 horas de exposición al parasitoide y luego trasladarlas al campo. Además, la tasa sexual de los adultos que se desarrollaron en condiciones de campo es similar a la observada en laboratorio. Otra conclusión es que los parasitoides trasladados al campo evidencian mecanismos adaptativos
similares a los observados para el huésped en las condiciones frente a condiciones ambientales desfavorables para el desarrollo, es decir, presentan adaptabilidad a nuestra zona. Y finalmente, la relación entre el tiempo de desarrollo huevo adulto de los parasitoides en condiciones de campo y la bionomía de Sida pomonela en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén señala que el periodo más oportuno para la transferencia de las larvas parasitoidizadas en laboratorio hacia el campo se extiende entre fines de noviembre hasta mediados de marzo. Bueno, les agradezco por la atención. Gracias, Federico. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, cómo no. Ahí estamos. Bueno, es el momento de las observaciones, comentarios y preguntas del jurado. No sé quién quiere comenzar. Erika, las mujeres primero. Hola. Bueno, buen día a todos. Bueno, primero que nada, quería felicitarte, Federico. La verdad que un muy buen trabajo de campo, sobre todo. Mucho trabajo, mucho tiempo, y hacerlo semanal más de un año, la verdad que es un sacrificio bastante grande y valioso. Eso principalmente. Bueno, después la exposición estuvo bastante linda, aclaraste algunos puntos que por ahí estaban un poco no muy claros en la tesis. Bueno, yo tengo una pregunta, dos en realidad. Una es básicamente, viste que vos informás los grupos de los patrones de emergencia. ¿Me escuchás bien, Federico? Sí, te escucho perfecto, Erika, te escucho perfecto, gracias. Viste que la cohorte 1, que vos no encontraste que todas las cohortes emergieron. Y lo que yo quería saber era si vos averiguaste, mediste mortalidad en las cohortes. Por ejemplo, la cohorte que tenés de la cohorte 1 a la 9, vos tenés un periodo de emergencia de más o menos 300 días. O sea, que es un periodo de emergencia muy largo y que la gran mayoría emerge en la siguiente temporada. Y después tenés las otras cohortes, que es de la 10 a, no sé si hasta la 20, que tenés un periodo muy corto de emergencia. Entonces quería saber si esas cohortes vos mediste mortalidad. Bien, Erika, primero un comentario. Sí, el estudio se hizo muy largo en campo, la idea era que no lo fuera. Sin embargo, nos apareció esto de la diapausa y se nos prolongó, o sea, algo que uno tenía vocación de que surgiera o emergieran los parasitoides, o no emergiera ninguno, pero bueno, que finalmente se produjera en un lapso de tiempo más corto. Al aparecer este fenómeno de diapausa hizo que insectos colocados más o menos en esta época emergieran en la otra temporada, lo cual no lo esperábamos para nada, y bueno, eso condujo a que pasó el invierno y yo a la otra temporada seguí trabajando. Era algo que no teníamos muy claro, pero que bueno, que se dio así, y por eso quedó un trabajo muy, muy largo de lo que es campo. Bien, en lo que es mortalidad, Erika, yo lo que estuve en condiciones de evaluar fue la emergencia de los adultos. Tratar de evaluar mortalidad, ya sea intentando contabilizar, por ejemplo, larvitas que se morían, o, por ejemplo, larvas del parasitoide que se morían, o, por ejemplo, larvas de Carpocapsa que por algún motivo se secaban, etcétera, me resultaba muy difícil porque tenía que intervenir en esas pequeñas unidades experimentales, digamos, en esos rollitos tenía que intervenir y tenía que tocar mucho. Entonces, me limité simplemente a medir cuántos adultos emergieron y nada más, porque es muy destructivo, incluso
una de las posibilidades que uno cree que puede estar pasando en esa reducción de lo que son los parasitoides, quizás tenga que ver con esta manipulación Exacto. de las unidades experimentales. Por Ya eso sea, también lo bueno de este estudio, de no hacer tanta manipulación y de llevar al campo las larvas ya parasitoidizadas de Xeria pomonella, y no llevar los adultos, que es mucho más trabajo, la manipulación. no te das una idea cuánto, Erika, no te das una idea cuánto nos simplifica a nosotros. Yo, digamos, la idea la obtuve una vez visitando el laboratorio de Escamén en Mendoza, cuando ponían los tricogramas y los huevitos de citotroga. Todos los tricogramas parasitaban la famosa pulgada cuadrada esa, y después eso iba y lo trasladaban al campo. Y yo pensaba, qué genial que es esto, o sea, lo parasitoidizan. Está bien, tricograma es otra cosa completamente distinta, tiene una lógica completamente distinta, no es Mastrus. Pero un poco la idea yo la tomé de ahí. Dije, qué bueno que sería hacer algo parecido con los animalitos nuestros, es decir, dejar en la jaula de parasitoidización durante un tiempo mucho más corto y después directamente trasladarlos. Y sí, implica mucho menos tiempo, es mucha la ventaja. Son insectos que uno dice son de tamaño pequeño, pero para lo que es un parasitoide tampoco son tan diminutos. Y aparte, yo he notado que no les gusta mucho ni el hacinamiento, ni les gusta mucho la temperatura muy alta, así que realmente transportarlos a mí me ha pasado de llevarme sorpresas bastante desagradables, sobre todo cuando tuve que ir a mucha distancia de donde yo estoy, en Villa Regina, por ejemplo, ir hacia la zona de Neuquén Cipolletti, que son unos 100 kilómetros de acá, de que el material no llega en las mismas condiciones. Uno se da cuenta que no llega en las mismas condiciones, que no es lo mismo lo que cargaste en la camioneta a la mañana que lo que estás liberando en el campo después de haber pasado por muchos establecimientos productivos, por muchas chacras, y se te hicieron las 2, 3 de la tarde. Así que en eso un poco nos basamos para tratar de ver si podíamos mejorar esta parte del proceso de colonización. Bueno, te felicito. Otra preguntita que me quedó dando vueltas es, ¿cómo hiciste la cría de Xeria pomonella? ¿Directamente vos colectaste las franjas de cartón en campo y con esas larvas de Xeria pomonella trabajaste o iniciaste una cría? No. El asunto es así. Hay una limitación muy importante que yo tuve durante el desarrollo del proceso, y que consiste en que yo tengo una única sala de cría, ¿bien? Donde crié los Mastrus. Entonces yo, por ejemplo, quería desarrollar una cría de Carpocapsa, que lo podría haber hecho, y inducir a estas larvas de Carpocapsa a diapausa para que los parasitoides las ataquen, necesitaba otra sala de cría con otras condiciones, en la cual yo criara al hospedero e inducirle diapausa. ¿Por qué? Porque una larva de quinto estadio no inducida a diapausa, la bibliografía señala que Mastrus la ataca y de hecho la va a atacar. Lo que pasa es que es muy difícil de manipular, porque vos la colocás en uno de esos rollitos, en una de esas unidades experimentales, para luego parasitoidizarla por Mastrus, y evoluciona muy rápido al estado de pupa. Entonces es muy difícil de manipular una larvita de Carpocapsa no inducida a diapausa. En cambio, una larvita de Carpocapsa que sí está inducida es mucho más fácil de manipular, y también hay bibliografía que dice cómo conservarlas, lo cual es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tenía que desarrollar el estudio durante mucho tiempo y necesitaba tener garantía de que iba a tener siempre larvas, una provisión de larvas para utilizar como sustrato, y que esas larvas iban a ser uniformes en el tiempo. Entonces yo reuní una buena cantidad de larvas en estado de diapausa de una única chacra incluso, es decir, todo el material que se utilizó salió todo de una única chacra, y tenía la bibliografía como para saber cómo conservar este material de manera adecuada, que es un protocolo del año 90, y bueno, y por otro lado tener la cantidad suficiente. Así que vino por ese lado. ¿Y no tuviste problemas cuando colectaste las larvas de Xeria pomonella con otro parasitoide? No, vos sabés que acá en la región del Alto Valle hay algunos otros parasitoides dando vueltas, pero la verdad que la incidencia que tienen es mínima.
Y precisamente por eso es que la carpocapsa, estimo yo, se nos ha desarrollado como una plaga tan agresiva, porque acá, en el valle, yo no observo enemigos naturales que la limiten. Hay un enemigo natural que yo he visto que anda bastante bien, que es por ahí, no sé, impensado, que son las hormigas del género Solenopsis. El tema es que como nosotros regamos nuestras chacras, porque no tenemos suficiente lluvia, Solenopsis no es un insecto que se instale mucho en nuestras chacras, porque inundamos y obviamente los hormigueros se inundan. Pero en chacras donde se riega bastante poco, yo he visto que el único enemigo natural que yo he visto en el valle que hace bastante control de esta plaga es ese, y es un enemigo natural que es incompatible con nuestro sistema de producción. ¿Bien? Perfecto. Bueno, termine con las preguntas. Muy bien. Bueno, gracias, Erika. Gracias. Bueno. Gracias, Erika. Javier, ¿quieres continuar? Sí, sí. Hola, Fede. La verdad que te felicito. Muy buena la presentación. Gracias, Y Javier. un laburazo en campo, se nota. Ni me hables. Había una preguntita. El tema de ¿por qué el tiempo de parasitoidización de Mastrus de 24 a 48 horas? ¿Eso lo sacaste de alguna metodología ya? Sí, de un ¿Se ha presentado? estudio, sí, de estudios, digamos, anteriores. Y también un poco de lo que es la experiencia que uno va adquiriendo. ¿Bien? Uno va observando que, por ejemplo, yo la manera que tengo que se observa muy claramente de saber cuándo las larvas están parasitoidizadas es que directamente las hembras dejan de forrajear. O sea, uno coloca esas unidades experimentales, esos rollitos con las larvas en su interior, los coloca e inmediatamente las hembras de Mastrus colonizan esa unidad experimental, lo rodean prácticamente por completo, parasitoidizan y luego se dispersan. O sea, de a poco uno empieza a ver, posiblemente ya a las 12 horas, que las hembras se empiezan a dispersar, van a buscar agua, van a buscar un poquito de miel, y directamente no vuelven a la unidad experimental. Incluso es bastante fácil, cuando uno saca la unidad experimental, remover las hembras remanentes, porque queda alguna caminando, pero se sacan fácilmente. Sin embargo, si vos ponés esa unidad experimental a parasitoidizar y la querés sacar, suponete, a las 3 horas o 4 horas de haberla colocado, es imposible porque están todas las hembras tenazmente sujetas al rollito y no salen. No quieren soltar. No quieren soltar de ninguna manera. Así que no, es bastante... Con la observación uno se da cuenta de un montón de cosas y sí, es muy fácil. Es muy fácil. Uno pasa, ve la pecera ya de lejos y ya se da cuenta si están trabajando, si ya completaron su trabajito y están en, entre comillas, otra cosa. Lo que sí, para cumplir con este tiempo de parasitoidización, sí recurrimos a bibliografía y vimos la proporción entre hembras y huéspedes. Bien, entonces tratamos de mantener ahí una proporción de un poquito más de 1 a 1. Entonces eso nos garantiza, o sea, de 100 a 120 hembras para 2 unidades experimentales de 50, es decir, para 100 huéspedes, en 1 hora, en un día, digo, hacen perfectamente el su trabajo. Sí, perfectamente. Ahora me surgió una duda después de la pregunta de Erika. El tema de la calidad de la cría de carpocapsa que vos traes al campo. Ahí no has tenido contaminación o lo traes de algún lugar que no hay parasitoides o algo. No, parasitoides, yo le comentaba a Erika, no hay ninguno. Y lo que anda dando vuelta... Yo digo de Mastrus mismo, ¿no? No son... A ver cómo... Claro, estas crías que vos traes de carpocapsa son de lugares donde ya se habían liberado Mastrus o son de... No. Eso. Mastrus es un parasitoide que está en proceso de colonización en el valle, y uno tiene identificado los lugares en los cuales está y los lugares en los cuales no, y uno tiene sus lugares, a dónde acudir cuando uno necesita alguna población. A eso iba, y, a eso justamente incluso, en particular,
yo trabajé todo esto con larvas provenientes de una zona que se llama Valle Medio, que no es el Alto Valle, de aquella zona donde no he trabajado mucho porque me queda muy lejos, y precisamente, bueno, con Erika hablamos lo difícil que es manipular a veces los insectos, y trasladarlo, y los problemas que hay en el medio. Es una zona también de producción de frutas, también acá en la provincia de Río Negro, pero que está geográficamente a más de 150 kilómetros de acá, separada por un área desértica, es decir, no hay un continuo de frutales que pueda hacer que los insectos Bien, lleguen, perfecto. y es un área en la cual yo no he trabajado y estos parasitoides aún no están. Perfecto. Y Buenísimo. está lleno de chacras con un montón de carpocapsa porque hay muchas chacras, digamos, que están en abandono y es muy fácil, y es el mejor lugar para conseguir larvas es el Valle Medio, está lleno. Bien. Una preguntita más, no una pregunta, sino una observación que vi, es que las cortes que vos decís, que donde empieza a emerger que está bueno, serían las del principio, serían las del principio de primavera, y después a finales, ¿no es cierto? En marzo. Ahí Sí. ¿Eso no está relacionado también con la menor actividad de Carpocapsa también? A ver, el análisis que uno lo hace siempre observando las mejores, digamos, condiciones para el parasitoide. Eso es lo que nosotros decimos. Dijimos, bueno, ¿cuándo abundan las larvas en estado de diapausa de Carpocapsa? Bien, y en función de eso es que uno hizo el análisis. En relación a lo que es la actividad, la Carpocapsa siempre está, pero claramente en estos periodos que uno señala... Pero baja justo en esos momentos. Claro, precisamente en esos momentos es cuando está en un estadio en el cual, digámoslo así, no está haciendo daño. Lo bueno de este parasitoide es que precisamente, pese a que Sida pulmonera está en estado de reposo, no está haciendo daño, no está volando, nada por el estilo, pese a eso, este insecto tiene actividad porque se observó emergencia en momentos en los cuales Carpocapsa ya o se fue, entre comillas, a dormir, a descansar, o aún no se activó previo a la primavera. Yo lo que creo es que no hay un estudio específico en relación a eso, estaría bueno hacerlo. Creo que hay una cuestión ahí de umbral térmico de Maastrucht para analizar, recontra interesante. Yo creo que debe tener un umbral térmico, me atrevo a decir que debe estar incluso por abajo de los 8 grados. Yo hice una exploración utilizando una de estas cavas que se utilizan para refrigerar vinos, que tiene una temperatura bastante linda, porque van, por ejemplo, temperaturas de 8 grados, 12 grados, que son temperaturas que en una heladera nunca tenés, pero son temperaturas muy interesantes para este tipo de estudios. Hice algo medio exploratorio y vi, por ejemplo, que 8 grados no frena el desarrollo de Maastrucht, sigue desarrollándose a tiempos prolongados, pero los dejas 2 meses y obtenés adultos a 8 grados de temperatura, lo cual es buenísimo, bastante raro. Y lo que es la inducción de fotoperíodo, también sería interesante realizar algún estudio específico. Ver esas dos variables, la térmica y la fotoperiódica. ¿Quedó trabado? Aunque sea por separado, y después probar alguna combinación. Pero bueno, eso requiere realmente experimentación distintos. Eso es bastante difícil de obtener. Seguro. Bueno, no sé, lo dejo a Guido ahora que se haga cargo de las preguntas. Muy bueno. Gracias, Javier. Gracias. Guido. Buen día, Federico. Buen día, Guido. Visitarte el trabajo a vos y a tus directores. Han propuesto una alternativa original para liberar los parasitoides en campo y encima la han dejado con un trabajo muy grande en campo. Yo la presentación estuvo muy buena y tenía unas preguntitas para ti. ¿Existe actualmente alguna otra alternativa para liberar los parasitoides en campo? La verdad que no. Nosotros utilizamos ese método de cría, de colecta y de liberación de adultos,
y pensamos en esto como una alternativa, primero evaluar, y ahora ya evaluada, y ya con mayor claridad en qué momento ejecutarlo, como una alternativa que nos resolvería buena parte al menos de los problemas. Otra alternativa no se me ocurre, incluso hemos evaluado o ensayado de qué manera, digamos, hacer colocar estos insectos en el campo para que después la lluvia no nos afecte esas unidades experimentales, es decir, colocando algún recipiente protegido de la lluvia y con algunas características más, y es lo que se nos ha ocurrido, al menos hasta ahora, desarrollar como alternativa, y creo que nos simplificaría realmente bastante el trabajo. O sea, estar pensando en que yo pongo muchas jaulas de parasitoidización hoy a trabajar, pongo 10 o 12, y mañana puedo sacar de todas esas jaulitas de parasitoidización varios rollitos y salir al campo con la camioneta y dejarlos, y después volver al laboratorio y al otro día hacer lo mismo, yo creo que nos simplifica mucho, mucho el trabajo. Por lo menos a la escala de la cría que uno mantiene y ha mantenido. Habría que ver a una escala mayor. Ahí sería otra cosa y habría que evaluar. Sí. Otra de las preguntas. Cuando mostraste el gráfico Biplot en los resultados, existían dos componentes principales que te mostraban la mayor fuente de variabilidad de los datos. ¿Te animarías a decirme más o menos a cuáles variables ambientales pueden estar correspondiendo a estas componentes principales? Bueno, hay una que se relaciona, las dos variables que mostraron, digamos, la mayor variabilidad fueron la variable fin de la emergencia y la del 25% de emergencia acumulada. La verdad, ¿por qué? No lo sé. Pero esas fueron las dos variables, por así decirlo, que más variación presentaron. Y en cuanto a los componentes principales, lo que sí, claramente hay un grupo de variables que se aproximan más a una de las componentes principales, que son las relacionadas con el final de la emergencia, ¿no? Lo que es el fin de la emergencia y el 95% de la emergencia, y otra componente principal que explicaría de la emergencia. Eso son lo que uno ha observado de todas las variables que analizó, cómo es que se relacionan estas variables con lo que son las dos componentes principales que encontramos. Y una observación. Mastrus tiene una característica, incluso además de parasitar, el host feeding. Cuando hace host feeding, ¿el huésped muere? Bueno, en condiciones de laboratorio, yo no he visto que los se mueran. ¿Bien? ¿Federico? No he observado al hacer los controles de cuando lo realiza, lo realiza de manera simultánea con lo que es la oviposición, bien, entonces lo que termina determinando la muerte del huésped es el desarrollo de las larvas del parasitoide y no la acción host feeding. Un pequeño detalle nomás, una preguntita chiquita. Quería saber qué podría... Eso, sí, Guido. Sí, quería saber qué alternativas podrías proponer para mejorar un poco la emergencia esa o disminuir ese 26% menos de parasitoides que te salen en campo. Bien, primero determinar las causas.
Yo creo que si hay una cuestión que está relacionada con lo que es la manipulación, bien, lo que es la manipulación y un desprendimiento de los huevos o de las larvitas que están alimentándose de los parasitoides, que se desprenden por un efecto de manipulación, primero lo que hay que evaluar es si se está produciendo una disminución de las emergencias por eso, que es lo que esté sucediendo, y habría que tendríamos que diseñar una organización de patógenos a través de las heridas producidas por la acción de hot feeding del parasitoide sobre la larva, es decir, ver si ocurre por ese motivo, si ocurre por una cuestión del desprendimiento de los huevitos o de las larvas de ese parasitoide, de la larva hospedera a partir de la manipulación, o si sucede por una cuestión de temperaturas. Es decir, lo primero que tendríamos que ver es qué es lo que está en lo que está interviniendo. A mí se me ocurre, por lo menos intuitivamente, que yo lo que es la manipulación la debiera reducir lo máximo posible en lo que es la etapa de recolección de las unidades experimentales de la jaula de parasitoidización y en todo lo que es la etapa de traslado hacia el campo y durante su permanencia. Yo creo que reducir la manipulación de los inóculos, yo creo que es lo primero que yo evaluaría o buscaría como causa posible para mejorar ese 26%. Bueno, muchas felicidades, Federico, la verdad muy lindo todo. Bueno. Lo felicito. Bueno, gracias, Guido. Habiendo pasado ya las preguntas del jurado, no sé si la doctora Solana Abraham, que ha acompañado todo este proceso como miembro de la Comisión de Supervisión, quiere hacer algún comentario de la tesis. Bueno, buenos días para todos. Federico, te felicito. Excelente la tesis y la presentación de PowerPoint estuvo muy clara, muy didáctica, muy amigable, me gustó muchísimo, así que te felicito un montón. Y se me acaba de ocurrir una preguntita escuchando lo que te ha preguntado Guido, y yo estaba pensando, si vos salís con tus unidades experimentales a la mañana, estás distribuyendo en chacras todo el día hasta las 2, 3 de la tarde, comentabas vos. ¿Habrá alguna influencia de ese tiempo que están en transporte en el porcentaje de emergencia? ¿Vos te fijaste si las unidades que vos colocás primero, primero a la mañana y quedan cerca de tu laboratorio, la emergencia es mejor, y las que has colocado a la tarde y ya han tenido muchas horas de transporte, cae mucho la emergencia en ese caso? Claro, sí, entiendo la pregunta, Solana. Claro, esa es una de las cosas que uno debiera, cuando yo planteaba de que uno debiera evaluar, debiera hacer, por ejemplo, una evaluación en la cual yo mi unidad experimental la coloco tal cual lo que fue mi ensayo, a 2,5 kilómetros del laboratorio, es decir, relativamente cerca. Lo que pasa es que yo esto lo hice todo en el Me corto. lugar, en la misma chacra, entonces lo que es la manipulación de los inóculos se hizo todo en el mismo lugar, entonces la manipulación que uno hizo de los inóculos fue constante, ¿bien? Entonces, quizás estaría bueno, para empezar a trabajar en este 26% que decía Guido de cómo mejorarlo, quizás uno de los ensayos que se podría pensar sería en decir, bueno, voy a trasladar un inóculo a, como lo hicimos, 2,5 kilómetros del laboratorio, relativamente cerca, y después voy a trasladar un binóculo más lejos geográficamente y sobre todo en una condición ya de campo. No mantenerlo todo tan parejo. Yo creo que por eso ha sido, esa condición ha sido lo que a mí no me ha dado ninguna diferencia significativa en la variable número de corte. Yo creo que debe ser por eso. Si por ahí nosotros hubiésemos planteado el ensayo de alguna otra manera, ¿no? Donde algunos inóculos hubiesen recibido mayor manipulación
en relación a otros, quizás esa variable que a mí me dio bastante, o sea, no me dio diferencia significativa, que fue la variable número de cortes, se mantuvo, precisamente, yo creo que fue por eso. Habría que pensar en un ensayo con alguna otra característica no tan constante en eso. Bueno, muchas gracias, Fede, te felicito realmente. Excelente. Bueno, gracias, la Solana. presentación. Gracias. Gracias, Solana. Y no sé si la directora, que la veo ahí apagado el video y el micrófono, si está por ahí, Carmen, ¿nos quieres comentar algo como directora de esta hermosa tesis? Sí, yo básicamente lo que... ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, básicamente quería felicitar a Fede por todo el trabajo y la constancia para llevar adelante el trabajo de tesis y para concretar la escritura también, que fue una etapa difícil. Más que nada, felicitarlo y por el aporte que da a la fruticultura, ¿no? Bueno, gracias, Carmen. Muy agradecido y muy agradecido yo también a vos por todo, por haber apoyado, haber visitado acá el laboratorio, haber visto cómo estaba la cosa, haber hecho tus propuestas para mejorar. Esto que surgió en un momento en laboratorio, y me acuerdo que lo hablé, necesito criar Carpocapsa en condición de diapausa, pero si le doy diapausa a la Carpocapsa, no sé qué va a pasar con el Mastrus, y todas estas complicaciones que tuvimos, pero bueno, por suerte las fuimos sorteando todas y lo pudimos desarrollar. Y menos mal que juntamos cualquier cantidad de larvas, porque la verdad que se hizo bastante extenso el trabajo de campo. Ya se nos fue Federico ahí. Bueno, ¿Federico? menos mal que contamos con bastante experiencia previa, porque no nos largamos de una, sino que... Hola. ¿Federico? Me parece que no... ¿Federico? Que se me cortó la comunicación. Se te cortó en la última instancia, no te preocupes. ¿Nos está escuchando ahí, Federico? Vamos a esperar un segundito que se acomode Federico. Sí, hola Pablo, ¿Federico? yo te escucho. A ver. Sí, no, se te cortó. Mirá. Sí, hola, yo te escucho, un poquito Pablo. al final, pero bueno, todo bien. Agradecerle a Carmen. Y por último, no quiero prolongar más esto, no sé si el doctor Guillermo Claps, como director de la maestría, si está por ahí, nos quiere dar su último mensaje. Bueno, felicitaciones, Fede. Muy Gracias, bueno. Guille. Mucho trabajo, muy buen trabajo, muy bien presentado. Bueno, felicitaciones a tus directoras y también importante, supongo, el acompañamiento de la comisión de supervisión. Sí, por supuesto, Solana realizando las primeras observaciones que fueron completamente esclarecedoras en varias cosas, los aportes de Guido fundamentales porque mejoró muchísimo el trabajo. Sí, por supuesto, bueno, la tarea del jurado y bueno, y ahora con el intercambio entre las preguntas y tus respuestas de las observaciones, se redondeó algo bastante bueno, ¿eh? Felicitaciones nuevamente. Gracias, Guillermo. ¿Federico? ¿Federico? Bueno, gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? Federico, es tu turno si quieres, sí, es tu turno que me habías dicho, si quieres cerrar con algún agradecimiento. Bueno, principalmente a lo que es SENASA y FUNVAPA, que me permitieron, digamos, desarrollar el trabajo. Me permitieron también en sus instalaciones. Y bueno,
el resto ya lo he seguido agradeciendo, a Carmen, a Javier, a Erika, a Guido, a Guillermo en especial, que estando allá tan lejos de acá, digamos, me ha facilitado muchísimo la cuestión de los trámites y me ha acompañado mucho en la etapa esta de lo que es los papeles, la presentación de las documentaciones y eso, y bueno, y a todos mis compañeros de tesis, de maestría, a Noé, a Guille, a Carla, a mis compañeros también de investigación, a Daniel Aquino, a Emilia Macitelli, a mis compañeros de la Sociedad Entomológica Argentina, por acá, a Silvina Garrido, a Anabel Olave, mi compañera en la Facultad de Ciencias Agrarias, a mis compañeros en SENASA, a Celeste Fernández, a Malena Kilner, a Natalia Morales, y bueno, ahí veo que está Raúl Raineri de la Escuela Agraria, un especial agradecimiento a Raúl, porque siempre estuvo, otros compañeros de SENASA, Marisa Regonat, Victoria Ciarla, y ya creo que con eso estamos. También los colegas, lo veo conectado ahí a Darío. Bueno, en fin, a todos los que ayudaron de una u otra manera. Muy bien, Federico. ¿Federico? Sí, escuchamos, Pablo. Bueno, y ahora sí, les voy a pedir a los presentes si quieren prender las cámaras y los micrófonos para que nos vea Federico y le brindemos un fuerte aplauso. Creo que se lo merece. Felicitaciones, Federico. Felicitaciones, Fede. Ahí está, que nos vea, que nos pueda ver Federico a todos. Felicitaciones, Federico. Bueno, gracias a todos por tomarse el tiempo de estar por ahí. Bueno, veo que Federico está con algunos problemitas, por suerte ha sido en la última instancia, no ha afectado la exposición. Y de acompañar, ¿no? Más allá de lo que es el desarrollo. Federico. ¿Se leerá? Te vamos a silenciar, Federico, porque no se te escucha bien. Ahí está. No se te escuchó muy bien. Bueno, como les decía a los presentes, vamos a cerrar, vamos a pasar a sala de espera para poder hacer el acta y después nos volvemos a conectar con todos. La transmisión de YouTube también la apagamos unos minutos para que el jurado pueda deliberar tranquilo y después volvemos a conectarnos y ya después lo saludamos nuevamente a Federico. ¿Y Federico, más tranquilo? Sí, por supuesto, Pablo. Ya más tranquilo. La verdad que bueno, que estuvimos preparando la presentación y bueno, tenía muchas dudas el día ese que habíamos acordado en probar sonido, que se me cortó la luz. Por suerte volvió antes de que nosotros hiciéramos nuestra prueba, pero la verdad que estaba medio preocupado y incluso con la idea de que eventualmente si había algún tema de conectividad me iba volando al trabajo, ya estaba medio preparado allá también, todo como para llegar y enseguida conectarme y hacer la presentación allá, pero bueno, por suerte salió todo bien desde acá y bueno, ya más tranquilo. Tranquilo, que salió perfecto, la exposición se escuchó clarísimo y al final alguna interferencia, pero fue al final. Sí. Y ya todos nos estamos acostumbrando a estas cuestiones tecnológicas, de solucionar los problemas, de hacer una pausa y esperar si hay algún problemita, así que todo tranquilo, que ha salido espectacular. Bueno, como dijimos al principio, el acto académico finaliza formalmente ahora con la lectura del acta. Yo antes de terminar, reitero mis agradecimientos a todos los presentes, al director de la maestría, al jurado, a Solana, que tan gentilmente nos han acompañado. Bueno, acta número, ¿me están escuchando bien? Sí, acta número 18 del 2020. Defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán,
a los 29 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por el ingeniero agrónomo Federico Eduardo Derbé, conducente a la obtención del grado académico superior de magíster en entomología. El trabajo de tesis elaborado por el ingeniero agrónomo Federico Eduardo Derbé, bajo la dirección de la doctora Carmen Marcela Hernández y codirección de la magíster Graciela Liliana Dapoto, está referido al tema Estudio del periodo de desarrollo huevo adulto de Mastrus ridens Horstmann, parasitoide exótico de Cydia pulmonella, en el Alto Valle del Río Negro, en Neuquén, Argentina. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctor Javier Torrens, doctora Erika Beatriz Lufa-Barracín y doctor Guido Alejandro Vanibenove, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. La presente tesis de maestría constituye un aporte original y de gran valor al conocimiento de Mastrus ridens, principal parasitoide de Cydia pulmonella, una de las plagas más importantes de pomáceas en Argentina. Este estudio se basa en desarrollar una metodología alternativa y más efectiva de liberación del parasitoide en campo, permitiendo conocer y sincronizar la emergencia de los parasitoides con el periodo de mayor disponibilidad de la plaga en campo. El presente estudio se destaca por su gran trabajo de campo. En general, la presentación fue concisa, clara y las preguntas realizadas por el jurado fueron respondidas con solvencia, denotando un buen conocimiento del tema. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Solana Abraham en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman esta acta el doctor Javier Torres, doctora Erika Beatriz Lufa-Barracín y el doctor Guido Alejandro Vanibenove. Muchas felicitaciones, Federico. Y ahora sí podemos prender de nuevo el video y el micrófono y darle un fuerte aplauso al flamante magíster en entomología. Felicitaciones. Felicidades. Felicitaciones, Federico. Bueno, gracias a todos por tomarse el ratito de escuchar y de participar y de acompañar en todo. La verdad me he sentido muy acompañado desde que llegué a Tucumán. Y empecé con esto hasta ahora. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, amigos. Muy acompañado desde que llegué. Bueno, Federico y a los presentes, nosotros formalmente cerramos aquí la parte académica, cortamos la transmisión en YouTube para darle cierre formal al acto académico, pero la sesión queda abierta para que vos, Federico, y tus amigos que están en otras partes puedan seguir conversando. Reitero mi felicitación a vos, agradecimiento al jurado y a los presentes. Cerramos la parte académica formal, pero sigan ustedes conversando tranquilamente entre ustedes. Un abrazo a todos y saludos. Gracias, Pablo.